Buen día, Lee. Buenos días. Buenos días, Lick. Para mantener la estabilidad y el manejo a las altas. Pásame el boletito, por favor. Totalmente nueva que permite. Buenos días. Vamos a continuar con el tema de ayer, que son los tipos de datos. Ayer explicamos los tipos de datos numéricos, numérico entero, numérico real, y también el tipo carácter, que es el carácter que solo emite una sola posición, y la cadena de caracteres, la que es de longitud variable. Explicamos la diferencia entre lo que es un dígito, definido como un carácter o como una cadena de caracteres, o sea, un número alfanumérico, y un número propiamente dicho, ya sea entero o real. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Dale. Bueno, entonces sigamos. Vamos a ver los datos de tipo fecha. Entonces los vamos a definir como todos aquellos datos que se refieren a fechas y horas. Bien. Por ejemplo, la fecha de hoy es 26 del mes 5, o sea, mayo del 2021. La hora, permítanme que hay gente esperando. La hora es 09, 08 y bueno, los segundos, digamos que son 34 segundos. Esto es un dato de tipo fecha. Entonces, visualmente yo podría decir, bueno, pero esto también es un dato alfanumérico, puesto que está compuesto de números de caracteres especiales, como la pleca y como los dos puntos. Entonces, si yo almaceno este dato y digo que es carácter, es alfanumérico, no me va a dar ningún problema a la hora de guardar este dato en memoria. Lo que sí no voy a poder hacer es manipular este dato definido como una cadena de caracteres. ¿A qué me refiero con manipular? Bueno, me refiero a descomponer el dato que tenemos acá. Por ejemplo, yo puedo decir, no me interesa trabajar con la hora, entonces la puedo eliminar y solo quedarme con lo que es específicamente la fecha. Puedo decir, de la fecha, lo único que me interesa obtener es el año. Entonces, de la fecha yo sustraigo específicamente el año. Incluso, los datos de tipo fecha me permiten hacer cálculos como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el 20, digamos, de junio de 2019? Esa es una fecha. Y otra segunda fecha que sería la fecha de hoy. Entonces me permiten hacer ese tipo de cálculos, medir un intervalo de tiempo entre dos fechas e incluso decir cómo lo voy a medir. Díganme
cuánto tiempo ha pasado y deme ese dato en semanas o en meses o en días o en horas, lo que sea. Todas esas operaciones nos las proporcionan cuando nosotros definimos datos de tipo fecha. No podríamos hacer ese tipo de operaciones si yo definiera estos datos como alfanuméricos. De la misma manera que los datos alfanuméricos en los lenguajes de programación me proporcionan manipular esos datos, como estábamos viendo ayer, si yo solo quiero del número de identidad de alguien, yo solo quiero sustraer el año, perfectamente lo puedo hacer, ¿verdad? Porque existen funciones que me ayudan a manipular los datos de tipo alfanumérico. O si yo les dijera, en el caso de la identidad, 0801, 08 es el departamento, 01 es el municipio. Y de un listado de 500 personas, dígame quiénes nacieron, por ejemplo, en el Distrito Central, solo con el número de identidad. Entonces yo tendría que sustraer, ¿verdad?, los dígitos 3 y 4 de la identidad. Esa es una operación sobre datos alfanuméricos. Entonces, aquí también se sigue la misma lógica en los datos de tipo fecha. Yo puedo descomponer las fechas. ¿Sí? Es decir, solo quiero trabajar con el día, solo quiero trabajar con el mes, solo quiero trabajar con el año. Entonces, descompongo ese dato. ¿Verdad? Y yo no tengo que hacer las instrucciones, no tengo que codificar eso. Eso ya me lo proporciona el lenguaje, siempre y cuando el dato esté definido como fecha. ¿Ok? El otro dato es el dato lógico o booleano. Ya vemos que este término booleano proviene de lo que es el álgebra de Boole. ¿Alguna idea? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere booleano? ¿O qué es el álgebra de Boole? ¿Qué es el álgebra de Boole? ¿Vieron algo en introducción? El álgebra de Boole son las operaciones binarias. ¿Ok? ¿Y qué son binarios? 0, 1. Bien. Entonces, cuando yo digo que algo es lógico o booleano, me estoy refiriendo a algo que solo tiene dos estados. Estos estados son verdadero o falso. Entonces, un dato lógico es aquel que solo puede tener uno de dos valores posibles. Verdadero, o sea, o es verdadero, true, o es falso, false. Que en el álgebra de Boole, verdadero es que 1, falso es 0. Bien, ¿cómo puedo utilizar un dato de este tipo? Supongamos que tenemos un formulario, estamos llenando un formulario porque estamos solicitando un trabajo y nos hacen una serie de preguntas. Digamos, una de ellas, ¿sabe conducir vehículo liviano? ¿Qué posibles respuestas hay a esta pregunta? Sí o no. O sí o no, si es verdadero o no es falso. No voy a decir pues más o menos, o es sí o es no. Entonces, este sería un tipo de dato lógico. Yo lo podría definir, por ejemplo, conducir vehículos, verdadero, o sea, sí puede. Por ejemplo, otro tiene licencia de manejo de vehículo. Solo hay dos posibles respuestas aquí, o tiene la licencia o no la tiene. Entonces, si digo que es falso, ¿qué significa? Que no tiene licencia, o sea, sabe manejar vehículos, pero no tiene licencia. Entonces, esos son los datos de tipo lógico. ¿Algún otro ejemplo? Cuando le dicen pasó la clase. Clase aprobada.
Ok. Clase aprobada. ¿Aprobó la clase o no la aprobó? Si es verdadero, aprobó la clase. Ojo, aquí me estoy refiriendo a que los únicos valores posibles pueden ser verdadero o falso. O sea, no me estoy refiriendo a un dato el cual puede tener dos posibles valores, pero esos no son ni verdadero ni falso, ¿verdad? Entonces, lógico, o es verdadero o es falso. Acostumbrémonos a estos términos. Cuando algo es lógico o se evalúa como una expresión lógica, las únicas respuestas son verdadero o falso. No existe ningún otro valor. Y esa sería la definición global de los tipos de datos que existen en programación. Tal como les decía ayer, todas las demás definiciones de datos que existen en cualquier lenguaje son variantes de estos tipos de datos. Revisen, por favor, si tienen alguna consulta, porque si no, pasamos al siguiente tema, siempre relacionado con esto. Creo que otro ejemplo también puede ¿Otro ser ejemplo de qué? de datos lógicos, puede Ajá. ser ingiere alcohol, sí o no. Sí, sí. Ustedes se fijan que muchas veces en los formularios, ya sea en línea o escritos, hacen preguntas y ponen como una casilla de verificación. Entonces, uno pone checks, ¿verdad? Entonces, si nosotros pasamos eso, cuando lo evaluemos, si estamos hablando de un formulario en línea, evaluar esos checks, si está el check, es un verdadero, y si no está un check, es falso. ¿Nada más? ¿Puedo pasar al siguiente tema? Les recuerdo igual que tienen el foro de consultas por si posteriormente, cuando la clase finalice, quieren preguntar algo, entonces es a través del foro de consultas. Vamos a borrar. ¿Sí? Y vamos a pasar. Permítanme. Vamos a pasar al otro tema que son las constantes y variables. Fíjense aquí, anteriormente, que es lo que estábamos viendo ayer, datos tipo carácter y tipo cadena. Miren, ¿qué es lo que incluye? Alfabéticos, aquí están los posibles valores, numéricos, los dígitos, caracteres especiales, que es la definición de una cadena de caracteres, una sucesión de caracteres que se encuentran delimitados por una comilla o apóstrofe. Es lo que yo les explicaba siempre, que si yo me estoy refiriendo a un dato de tipo, ya sea carácter o cadena, específicamente al dato, yo debo de encerrarlo o delimitarlo. Yo creo que ayer yo usé las comillas dobles y aquí están usando el apóstrofe o comilla sencilla. Ambos casos son correctos. Todo va a depender de qué lenguaje estemos utilizando, ¿verdad? Entonces así vamos a utilizar o vamos a acatar la lógica o la sintaxis del lenguaje. Bien, la siguiente. Diga. Me estaba hablando a mí, es que casi no se le entendió nada. No sé si se estaba dirigiendo a mí. Entonces, el siguiente tema, constantes y variables. Como les digo, siempre relacionado con el tema anterior de tipos de datos. Ok. ¿Qué es una constante? Dije, son valores que no deben cambiar durante la ejecución del programa. Eso es una constante. ¿Qué es? Son valores que van a permanecer fijos. ¿Qué es una variable? Entonces, una variable, me la voy a definir y después vamos a ver ejemplos. Una variable es un dato cuyo valor sí va a cambiar en el transcurso de la ejecución de un programa. Entonces, constante no varía, variable sí varía. Ahora, para saber lo que es constante y lo que es variable,
primero debemos entender bajo qué escenario nosotros estamos trabajando. Porque puede ser que en un escenario A, nosotros definamos que un dato es constante, pero si nos cambiamos de escenario, si cambiamos el entorno, ese dato que antes nosotros habíamos definido como constante pasa a ser una variable. Vamos a trabajar, digamos, supongamos, vamos a trabajar con un primer escenario. Entonces yo quisiera hacer un reporte, tener un listado de los habitantes del departamento de Francisco Morazán que son elegibles para votar. Entonces al final yo le voy a presentar a mi jefe, supongamos, un reporte, un listado impreso y voy a decir, va a tener un encabezado, Francisco Morazán, porque es el departamento que me están solicitando, ¿verdad? Y una lista de votantes, en donde en la primera columna voy a tener el número de identidad y en la segunda columna voy a tener el nombre completo de la persona. Entonces ahí estoy hablando de, enumeremos los datos. El primer dato es que el departamento. ¿Cuál es el departamento? Francisco Morazán. Ajá, dato 1. Francisco Morazán. ¿Cuál es el dato 2 que debo de presentar yo en mi reporte? La lista de los Morazán. votantes. Sí, pero ¿qué incluyo en esa lista de votantes? ¿Qué datos me pidieron? Número de identidad. El número de identidad. Fecha. ¿La fecha de qué? ¿Ok? No, Edad. ¿lo puedo sacar con el número de identidad? Ok. Bueno, hablemos de la edad, está bien. El sexo de la persona. ¿Lo ocupo para saber si es elegible para votar? No, ¿verdad? Quedémonos con esos 4. Bien. Yo no sé la cantidad de personas que son elegibles para votar en Francisco Morazán, pero deben de ser cientos de miles. Imaginémonos un número. Digamos que son 100,000, poquitos, pero que son 100,000. En todo el departamento de Francisco Morazán. Entonces, yo tendría una lista, ¿verdad? Con 100,000 nombres. Pero todos esos 100,000 nombres están bajo, ¿qué? Bajo un mismo departamento. O sea que si el primero de la lista, Juan Pérez, ¿verdad? Se llama así, con número de identidad tal, pero ¿vive dónde? En Francisco Morazán. Y el número 1000 de la lista, María López, por decir algo, su nombre con su número de identidad, pero también está bajo Francisco Morazán. Siguiendo la definición, ¿okay? Que una constante es un dato que no cambia su valor durante la ejecución de un programa y diciendo yo que yo estoy en mi programa determinando quiénes son elegibles, ¿cuál de estos 4 datos que yo tengo acá sería la constante? El número de identidad. ¿Por qué sería el número de identidad una No, constante? perdón. Una constante sería el departamento de Francisco Morazán. Exactamente, porque no importa, para cualquiera de esas 100,000 personas, el departamento de Francisco Morazán. Yo estoy bajo el escenario que únicamente estoy trabajando con ese departamento. Esta sería una constante. Y el otro serían unas variables porque Exactamente. no sería, ¿Por qué es una variable? porque cambia. Cambia su valor. O sea que la persona 1 va a tener un nombre, la persona 2 va a tener otro nombre. Lo mismo la identidad. Para cada una de las 100,000 personas, ¿verdad? El valor de número de identidad es diferente. Entonces son variables. La edad también es variable porque depende de la persona.
Si yo la definiera como una constante, estaría diciendo que las 100.000 personas tienen exactamente la misma edad, lo cual no es posible. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? La definición de la constante dependió del escenario en el cual nosotros estamos trabajando. Veamos otro escenario distinto, trabajando con lo mismo. Personas elegibles para votar. Entonces voy a presentar los mismos datos. Tengo que presentar de las personas elegibles para votar número de identidad, nombre y edad. Pero ahora me están pidiendo que es de todo el país, todo Honduras, y que clasifique por departamento. O sea que en mi reporte voy a tener los de Francisco Morazán y voy a listar todo. Voy a tener los de Cortés y voy a listar todo. Voy a tener los de Lloro y voy a listar todo. Y así sucesivamente, hasta completar los 18 departamentos. Hablemos de los mismos datos. En este caso, todos serían variables porque van a cambiar. Yo ya no puedo decir Francisco Morazán porque ya no, mi escenario cambió. Ahora es todo Honduras. Entonces, el dato 1 que se refería a departamento, ahora ya no puedo poner Francisco Morazán, tiene que ser departamento. Y este dato sería una variable que podría adquirir cualquiera de 18 valores posibles porque hay 18 departamentos. El dato 2, su definición, ¿varía o sigue siendo una variable? ¿Constante o variable? Variable. Sí. Una variable. El dato 3, que sería el nombre completo, ¿qué es? ¿Constante o variable? Variable. Variable. Y el dato 4, que sería la edad, ¿qué es? ¿Constante o variable? Variable. Variable. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿alguna idea en este reporte que tenemos que hacer de algún dato que se podría definir como constante? Honduras. Exacto, el nombre del país. Entonces, esta sería la constante. ¿Bien? Ahora, esto es una parte del proceso de análisis que debemos de hacer antes de empezar a elaborar la solución del problema, o sea, nuestro algoritmo. Entonces, lo primero es, ¿verdad?, ver cuáles son los datos con los que tenemos que trabajar y definir qué tipos de datos son. Porque después, que es lo siguiente que vamos a ver, cuando nosotros definamos las variables, ahorita solo estamos diciendo que es constante y que es variable, pero después en el algoritmo nosotros tenemos que indicar no solo que es constante y que es variable, sino qué tipo de dato. Y acuérdense que el tipo de dato también me indica la cantidad de memoria con la cual estoy trabajando en el sistema. ¿Bien? Entonces, es básico aprender a definir correctamente los tipos de datos y qué es constante y qué es variable. Entonces, ya sabiendo acá, trabajemos con este escenario 2, que es variable y que es constante, veamos. Tipo de dato. Yo sé que departamento es una variable, pero ¿qué tipo de dato sería? De los 4 que vimos anteriormente, numérico entero, numérico real. Carácter, que es carácter o cadena de caracteres. Fecha. Y el cuarto es lógico booleano. ¿Cuál de esos 4 tipos de datos le correspondería a departamento? Entonces me tengo que preguntar, ¿qué valores puedo guardar en departamento? Entonces, con respecto a eso, ¿qué tipo de dato va a ser? Cadena de caracteres. Entero. Exacto. No, cadena de caracteres. ¿Por qué? ¿Qué voy a guardar ahí? ¿Un ejemplo de un valor para departamento? Francisco Morazán, ya lo teníamos arriba. Comayagua.
Gracias a Dios, Islas de la Bahía. Entonces es una cadena de caracteres. Bien. Ahora vamos con número de identidad. Dijimos que es una variable. Ahora, ¿qué tipo de dato es? Entero. ¿Por qué debería de ser entero? ¿Mm? ¿Por qué debería de ser entero? ¿Se recuerdan lo que hablamos ayer? Porque no lleva decimal. ¿Por qué? No escuché. ¿Por qué? O sea, es cierto que el número de identidad, si yo le quito los guiones, solo son dígitos. Pero otra cosa, más allá de eso, me tengo que preguntar, ¿para qué ocupo yo este dato? ¿Cuál es el propósito del número de identidad? ¿Voy a realizar alguna operación aritmética con el número de identidad? ¿O es No. no, ¿verdad? ¿Qué tipo de Simplemente para operaciones identificar. voy a realizar? ¿Para qué sirve el número de identidad? Para identificar. Ajá, identificar a la persona, pero la identifica de forma individual. Pero ¿qué nos dice si yo leo un número de identidad? ¿Qué nos dice el número? ¿Mm? El año en que nació y dónde. Ese es un dato. ¿Y de qué departamento? ¿De qué departamento? ¿De qué municipio? Entonces, eso es como un código. Nuestro número de identidad es un código y cada uno de los dígitos tiene un cierto significado. Entonces, lo que yo voy a hacer cuando manejo este tipo de codificación, ¿verdad? Es extraer porciones de la identidad para ir diciendo nació en tal año o pertenece a tal departamento, ese tipo de cosas. Esas no son operaciones aritméticas, son operaciones de manipulación de cadena de caracteres. Así que la identidad es una cadena de caracteres. Es como, por ejemplo, el número de cuenta de ustedes. Está formado solo por números. Pero no solo por eso yo lo voy a definir como un numérico entero. Yo me tengo que preguntar, ¿para qué necesito el número de cuenta? Sí, para identificar al alumno, pero ¿para otra cosa lo puedo utilizar? ¿Para operaciones aritméticas? ¿Sí o no? ¿Alguna operación aritmética que vaya a hacer yo con el número de identidad? Perdón, de número de cuenta. ¿Se les ocurre No. alguna? No se me ocurre ninguna. Más, ¿qué puedo hacer yo con el número de identidad? Puedo identificar en qué año ingresó por primera vez el alumno. Puedo identificar a qué centro pertenece, porque me lo da porciones del número de cuenta. Entonces, extraer esas porciones del número de cuenta es una operación de manipulación de cadena de caracteres. Así que número de identidad y número de cuenta son cadena de caracteres. Nombre completo, ¿qué sería? Cadena de caracteres. Exacto, una cadena de caracteres. La edad. Entero, Un entero. Exacto. Y la constante, vean aquí, esto, la definición de una constante, sí puedo decir el tipo, pero según la sintaxis del lenguaje que estoy utilizando, me va a pedir obligatoriamente que define el tipo o no. Pero, ¿qué tipo de dato es el país? Cadena de caracteres, no. Exacto, cadena de caracteres. Y si yo en este reporte que me piden presentar, que en todos los reportes hay que hacerlo, tengo que incluir la fecha en la cual yo imprimí el reporte. Esta fecha en la cual imprimí el reporte, veamos, ¿es una variable o una constante? ¿Qué sería? variable. La fecha No, es una variable, Lick, es una variable. ¿Por qué es una variable? porque, por ejemplo, cada día cambia. Exacto. Yo puedo imprimir el reporte hoy o lo puedo imprimir mañana. El valor de fecha de impresión va a depender de cuando imprima yo el reporte. Ahora, ¿qué tipo de dato es? ¿Mm? Fecha. Fecha. Datos de tipo fecha. Es una fecha. Bien.
Entonces, miren, aquí hemos estado haciendo un proceso de análisis y lo primero que hicimos es ver con qué datos vamos a trabajar, determinar si son variables o si son o si son constantes. Después de eso, el tipo de dato. Bien. Ahora, después de que yo haga eso, Le digo una pregunta. ¿sí? Si a mí me dieran un problema donde me dijeran que sumara la edad de dos personas, esas edades las tomaría como entero igual, ¿Las dos edades o la suma? las dos edades. Sí, son numéricos. ¿Por qué la duda? No, y al momento de hacer la suma, Entonces, si usted suma dos enteros, ¿cuál es el resultado? un entero. Un entero. Ok. Entonces, lo que hay que tener en cuenta ahí es que si yo sumo, ¿verdad?, dos números, el resultado obviamente es un número. ¿Mm? Ujú. Entonces, por ahorita nos vamos a quedar con eso. Si sumo enteros, tengo como resultado enteros, porque no siempre es lo mismo, pero ahí vamos a tener que entrar a lo que es la sintaxis específica de cualquier lenguaje de programación. Hay lenguajes que le permiten a usted que los operandos sean enteros y el resultado sea de otro tipo, digamos un real. Hay otros que le restringen eso, ¿verdad? Ujú. Pero entonces lo que hay que tomar en cuenta es que si yo sumo números, el resultado obviamente va a ser un número. Es que lo decía porque, por ejemplo, cuando usted ponía el ejemplo del número de identidad, usted me decía que no podía hacer operaciones aritméticas. Sí, ok, voy a explicar mejor Igual en esto. el caso de las Sí, edades. yo lo decía por esto. Vamos a explicar mejor esto. Entonces, tenemos un número de identidad, que ya lo definimos como una cadena de caracteres. El número de identidad, definámoslo como es una cadena de caracteres, lo voy a delimitar. Tenemos 08, 02, 1987, 0. Creo que esos son todos. Bueno, incluso le puedo poner los guiones. Como es una cadena de caracteres, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué tal que yo diga? Pues tengo yo que hacer algo porque me están preguntando qué edad aproximada tiene esta persona al día de hoy. Y digo aproximada porque no va a ser algo muy específico, ya que si él ya cumplió años, por ejemplo en enero, febrero, marzo, abril, etcétera, entonces sí le voy a dar la edad correcta en años, pero si no los ha cumplido, no va a ser la edad correcta. Ahí juegan otros factores, pero hagamos lo básico. Para resolver esto, yo tendría que decir la fecha, el año actual, que es 2021, ¿resto qué? 1987. 1987. ¿Ah? Pero ¿cómo llego yo a tener este 1987? Aquí este es un número. Este 1987 proviene de este. El asunto es que este no es un número y aparte de eso está dentro de otro dato más completo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Número 1, extraer el año de nacimiento. Y esa es una operación de manipulación de cadenas. No lo puedo hacer con un número. Por eso es que lo definí como una cadena de caracteres. Al hacer la extracción, yo simplemente utilizo una función especial que me va a decir o me va a responder 1987. Entonces, yo voy a tener, vamos a escribir acá, como resultado de esto, de la extracción, esto me va a dar como resultado 1987. Hice la extracción, pero me va a retornar nuevamente una cadena de caracteres. O sea, este 1987 sigue siendo una cadena. Y yo necesito que sea número. Hay un segundo paso. Convertir año de cadena, que es una cadena, a entero. Bien, entonces también hay funciones específicas que me ayudan a hacer este tipo de conversiones. Entonces, ¿qué me va a dar como resultado esto? 1987, número.
Ahí yo ya no tengo problemas. Este 1987 es este de acá. Entonces yo puedo hacer la resta. ¿Ok? Entonces por eso es que yo me puedo permitir hacer este cálculo, pero previamente haciendo ciertas operaciones. Estas no las vamos a ver en la clase de metodología. Estas ustedes las van a empezar a ver en lenguaje 2. Operaciones de manipulación de cadenas. ¿Bien? Pero ese es el asunto. O sea, no solo porque yo diga, ay, es que al final me dijeron que tenía que hacer una operación aritmética. Entonces, como tengo que hacer una operación aritmética, no me queda de otra. Tengo que definirlo como un número. ¿Mm? No me queda de otra. ¿Verdad? Porque al final yo tengo que hacer esto. Y eso lo tengo que hacer con un número. Ay, bueno, ¿y ahora? Dígame usted cómo va a hacer para extraer esto. Ni me quiero meter a ese problema. Mañana no hay prueba. Evaluación es hasta la próxima semana. Mañana hay ejercicio. Pero usted lo va a poner en el campo para nosotros hacerlo. Sí. Yo les voy a indicar. Entonces, ¿entendieron eso? Todo Sí, esto que les acabo de decir es análisis de una situación. Es el análisis que yo tengo que hacer de una situación establecida. ¿Mm? Entonces, obviamente, eso es el objetivo de la clase, aprender a hacer este tipo de análisis y después ver cómo estas situaciones las plasmamos dentro de un algoritmo. ¿Ok? ok, Vaya. ¿Quedó claro este ejemplo? sí. Bien. Sí, Entonces, uno tiene que visualizar más allá. Es como lo que les decía yo del precio. Solo porque algo cueste 10 lempiras, no quiere decir que el precio es entero. ¿Mm? ¿Y qué tal que después, con lo que varían los precios, aumentó? Y ahora ya no cuesta 10, sino que cuesta 10 con 5 centavos o con 50 centavos. Ya esos centavos yo no los voy a poder guardar porque yo definí el dato entero. Entonces, lo que tendría que hacer si yo estuviera trabajando en una aplicación, ¿m? Por ese error que cometí, ir y modificar código en la aplicación, lo cual sería un error, pero inmenso, ¿verdad? Porque ir a modificar la aplicación por una mala definición de un dato es un error increíble. Entonces, lo que vamos a continuar viendo, que ya solo queda un minuto, ya teniendo en cuenta esto, sería declaración de variables. Solo lo vamos a mencionar, declarar una variable, porque ya hemos hecho ejercicio de esos, es, esto lo vamos a ver después, asignar un nombre. Asignar un tipo de dato. Esto sí ya lo hemos visto, asignar un tipo de dato. Bien, y ya sabemos lo que es una variable. Bien, asignar un nombre, por ejemplo. Si estoy hablando del departamento, nombre dep. De mañana ustedes van a trabajar en esto, en ver cuáles son las reglas para definir variables, ¿verdad? Y hacer un ejercicio sobre definición de variables. Cualquier consulta me la hacen llegar al foro. Va a haber un foro, un tema del día de mañana, ¿verdad? Yo lo voy a estar chequeando, ¿ok? Está bien. Bueno, entonces, ¿dejamos la clase hasta hoy? a esa misma hora era válido ¿El qué? los ejercicios que va a poner. Sí, sí.